Hoy tenemos que ver el tema de la electrodinámica. La electrodinámica trata sobre las cargas en movimiento. En un sólido, las partículas cargadas que se mueven son electrones. En cambio, en un fluido, un líquido o un gas, las partículas cargadas que se mueven son iones, que pueden ser positivos o negativos. Consideremos un conductor, por ejemplo un alambre de cobre, donde se están moviendo los electrones dentro del alambre. Entonces, definimos la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica como la carga, la cantidad de carga que circula a través de una determinada sección del conductor, dividido en el intervalo de tiempo en el que circuló esa carga. Entonces, la corriente sería la carga que circula por unidad de tiempo. La carga se mide en Coulomb y el tiempo se mide en segundos. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de corriente es el ampere. Bien, pero ¿cómo producimos el movimiento de cargas en un determinado conductor? Bueno, eso está relacionado con el siguiente concepto, que es el concepto de diferencia de potencial, que en el tema de circuitos se le llama también tensión o voltaje. Para definir este concepto, que ya lo habíamos visto en la parte de electrostática, vamos a considerar una región en el espacio donde existe un campo eléctrico. Acá yo he dibujado un campo eléctrico uniforme, pero podría ser un campo eléctrico no uniforme también, y la definición igualmente es válida. Entonces, dentro de esta región donde tenemos un campo eléctrico, supongamos que tenemos una partícula cargada Q sub 0 y que esta partícula cargada se traslada desde un punto 1 hasta un punto 2. Para que esta partícula la podamos trasladar, tenemos que aplicar una fuerza externa que equilibre a la fuerza eléctrica. Y esta fuerza externa va a realizar un trabajo a lo largo del desplazamiento de la partícula. Entonces, se define la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos 1 y 2 como el trabajo externo necesario para llevar la partícula cargada en equilibrio por unidad de carga. Al realizar un trabajo sobre la partícula, estamos transfiriendo energía a la partícula y ella la guarda en forma de energía potencial eléctrica. Entonces, la diferencia de potencial también se puede expresar como el cambio de energía potencial eléctrica que experimenta la partícula por unidad de carga. En electrostática, a la diferencia de potencial le habíamos llamado delta V, porque era un potencial 2 menos un potencial 1. En este tema de electrodinámica o circuitos, generalmente la mayoría de los libros le llaman directamente V a la diferencia de potencial. La diferencia de potencial V lo vamos a medir en unidad de energía sobre unidad de carga, es decir, en Joule por Coulomb, y a esa unidad le llamamos voltios. Y por supuesto el trabajo y el cambio de energía potencial lo medimos en Joule. Bueno, ahora vamos a definir qué entendemos por una fuente de tensión, una pila o una batería. Una fuente de tensión es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial constante entre sus extremos. Por ejemplo, una batería de auto es una fuente de tensión. O las pilas que utilizamos para las linternas o para el control del control remoto son baterías. Y las baterías mantienen una determinada diferencia de potencial entre sus extremos. Una batería de un auto, por ejemplo, mantiene una diferencia de potencial de 12 voltios. Las pilas de linterna mantienen una diferencia de potencial de 1,5 voltios. Si la batería fuera ideal, se dice que en ese caso la batería no presenta resistencia interna, entonces esa diferencia de potencial se mantiene siempre igual. La batería posee un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo siempre está a un potencial eléctrico mayor que el polo negativo. ¿Qué pasa si a esta batería la conectamos a un elemento conductor? ¿Sí? Acá tenemos la misma batería, ahí a través de alambres
a través de alambres que podrían ser de cobre, lo conectamos a un determinado aparato. Este aparato podría ser una lamparita. Entonces, cuando conectamos la batería a un elemento conductor y cerramos el circuito, entonces se va a establecer en el circuito una corriente. Es decir, la batería sería la causa de la corriente que va a circular en el circuito. ¿Y cómo, digamos, por qué se produce la circulación de corriente? Lo que hace la batería es producir a lo largo de todo el circuito una distribución de cargas que serán positivas cerca del polo positivo y negativas cerca del polo negativo. Esas cargas se distribuyen en la superficie de los conductores y generan dentro de los conductores y en el espacio exterior también un campo eléctrico. Entonces ese campo eléctrico produce fuerzas eléctricas sobre los electrones libres que tenemos acá en el circuito y de esa manera producen el movimiento de cargas, es decir, originan la corriente. Bueno, avancemos con la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la diferencia de potencial o el voltaje aplicado a un determinado conductor es directamente proporcional a la corriente que se va a generar en ese conductor. A la constante de proporcionalidad le llamamos resistencia del conductor. Entonces, otra forma de enunciar la ley de Ohm es decir que el voltaje aplicado es igual a I por R con R constante. En un material óhmico, es decir, que cumple con la ley de Ohm, si nosotros graficamos la corriente que circula en función del voltaje aplicado, al ser una relación de proporcionalidad, vamos a obtener una recta que pasa por el origen. Ahora, no todos los conductores son óhmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la resistencia no siempre es constante. Acá tenemos una gráfica, por ejemplo, para un conductor no óhmico, en donde la corriente que circula no es directamente proporcional al voltaje aplicado. Lo que está pasando es que a medida que aplicamos diferentes voltajes, el valor de la resistencia cambia. La resistencia físicamente se interpreta como la oposición que presenta un determinado conductor al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque si aplicamos siempre el mismo voltaje a distintos conductores, cuanto mayor sea la resistencia, menor es la corriente que se va a poder circular en ese conductor. La resistencia, ¿en qué unidades la medimos? La tenemos que medir en unidades de voltaje sobre unidad de corriente, es decir, voltios sobre amper. A ese cociente se le llama ohm. Es la unidad de resistencia en el sistema internacional. Algunos materiales que cumplen muy bien con la ley de Ohm son los metales, pero muchos otros materiales no cumplen con la ley de Ohm. Es decir, que no hay una proporcionalidad entre voltaje y corriente, y por lo tanto en esos materiales el valor de la resistencia depende del valor del voltaje aplicado. Bueno, hemos dicho que la resistencia de un conductor es la oposición que presenta ese conductor al paso de la corriente y depende de las características del conductor. Depende del material del que está hecho el conductor a través de un parámetro que llamamos resistividad. Depende también de la geometría a través de la longitud y del área de la sección transversal y depende del tamaño del conductor. Este parámetro, ρ, que es la resistividad, hemos dicho que depende del tipo de material, pero dentro de cada material a su vez depende de la temperatura y en un conductor que no es óhmico, ρ va a depender también del voltaje aplicado al conductor. L es la longitud del conductor paralela al paso de la corriente y A es el área de la sección transversal del conductor perpendicular al paso de la corriente. En un mismo conductor, si la corriente circula de diferente manera, vamos a ver que el valor de la resistencia también va a cambiar. Eso lo vamos a ver en el práctico. Un conductor que posee una determinada resistencia se le denomina resistor
Y el símbolo para representar un resistor como elemento de circuito es este. Es como un serruchito, a veces se lo representa también como un rectángulo. Bueno, otra magnitud que tenemos que definir y que necesitamos utilizar en este tema es la potencia. En general, la potencia se puede definir como la energía intercambiada por unidad de tiempo. Como ya sabemos, porque la hemos trabajado en otros capítulos, la potencia se mide en unidad de energía sobre unidad de tiempo, es decir, joule sobre segundo, y a esa unidad le llamamos watt. Si nosotros quisiéramos calcular la potencia que entrega una fuente, es decir, la energía que entrega la fuente por unidad de tiempo, la tendríamos que calcular como el producto entre el voltaje en bornes de la fuente, es decir, el voltaje entre los extremos de la fuente o batería, multiplicado por la corriente que circula a través de ella. ¿Cómo son los intercambios de energía en el circuito? Bueno, cuando los portadores de carga pasan a través de la fuente cede energía a esos portadores que aumentan su energía potencial eléctrica y la fuente disminuye su energía potencial eléctrica química. Por eso es que después de un cierto tiempo que la batería ha funcionado, se queda sin energía, porque cada vez que los portadores pasan dentro de la batería, se produce una transferencia de energía de la batería hacia los portadores. Y en el circuito externo a la fuente, los portadores pierden energía potencial eléctrica que se transforma en energía térmica. Y por eso es que el portador, el conductor se calienta. Entonces, les repito, para calcular la potencia entregada por la fuente, tenemos que multiplicar la diferencia de potencial en bornes de la fuente por la corriente que circula a través de ella. Si nosotros quisiéramos calcular la potencia disipada por una resistencia, que sería la energía térmica que disipa la resistencia por unidad de tiempo, eso sería igual al voltaje aplicado a la resistencia multiplicado por la corriente que circula a través de ella. Si reemplazamos el voltaje como I por R, nos va a quedar I cuadrado por R. Y si reemplazamos la corriente como V sobre R, la potencia nos va a quedar V cuadrado sobre R. Bien, y lo que nos faltaría ver es las conexiones de resistencias. Básicamente en un circuito los conductores con resistencia se pueden conectar de dos formas diferentes, en serie o en paralelo. Vamos a decir que varias resistencias están conectadas en serie cuando por todas ellas circula la misma corriente. En este caso tenemos en este dibujo 3 resistencias conectadas en serie y hay un solo camino por donde pueden moverse las cargas. Entonces toda la corriente que pasa a través de la fuente después pasa por R1, pasa por R2 y pasa por R3. Estas resistencias están en serie porque por ellas circula exactamente la misma corriente. A este conjunto de resistencias en serie es posible reemplazarlo por una única resistencia que le vamos a llamar resistencia equivalente. La resistencia equivalente produce en el circuito los mismos efectos que el conjunto de resistencias, es decir, produciría la circulación de la misma corriente y disiparía la misma potencia total. Cuando tenemos resistencias en serie, la resistencia equivalente se obtiene sumando las resistencias individuales. En una conexión en serie, la resistencia equivalente siempre es más grande que cada una de las resistencias conectadas. Y la conexión en serie me da la resistencia equivalente máxima comparada con otras conexiones que yo pueda hacer con las mismas resistencias componentes. Por otro lado, el voltaje en la resistencia equivalente sería la suma de los voltajes aplicados a cada una de estas resistencias. Fíjense que el voltaje de la fuente, en el caso de una conexión en serie, se reparte entre las diferentes resistencias. Y la corriente que circularía por la resistencia equivalente es igual a la corriente que circula por cada una de las resistencias conectadas.
El otro tipo de conexión que podemos hacer en un circuito es la conexión en paralelo. Se dice que varias resistencias están conectadas en paralelo cuando a todas ellas le aplicamos la misma diferencia de potencial. Así como en la conexión en serie, lo que tenían en común las resistencias es que a todas les circula la misma corriente. En la conexión en paralelo, lo que tienen en común las distintas resistencias es que a todas ellas se les aplica la misma diferencia de potencial. En este caso, a estas tres resistencias se le está aplicando la diferencia de potencial que provee la fuente. En el caso de la conexión en paralelo, la corriente que pasa a través de la fuente se reparte entre las distintas resistencias. Por supuesto, va a circular mayor corriente por el camino que tenga menos resistencia y menos corriente por el camino, digamos, donde tengamos más resistencia. En el caso de la conexión en paralelo, también es posible calcular una única resistencia que reemplazaría el conjunto, que le llamamos resistencia equivalente. Pero para calcularla usamos esta ecuación. 1 sobre R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Al calcularla de esta forma, lo que se obtiene matemáticamente es que la resistencia equivalente en paralelo es más chica que cada una de las resistencias conectadas entre sí. Y la conexión en paralelo me da la resistencia mínima posible frente a otros tipos de conexión que yo pueda hacer con las mismas resistencias utilizadas. Una cuestión importante, decíamos que si yo reemplazo este conjunto de resistencias por su equivalente, el voltaje aplicado a la resistencia equivalente sería igual al voltaje aplicado a R1, al voltaje aplicado a R2, al voltaje aplicado a la resistencia ED. Es decir, todas las resistencias en paralelo tienen aplicado el mismo voltaje y la equivalente también tendría aplicado el mismo voltaje. La corriente que circularía por la resistencia equivalente sería la suma de las corrientes que circulan por cada una de estas resistencias. Es decir que, en este caso, las resistencias tienen en común el voltaje y lo que se reparte es la corriente. Una cuestión muy importante de la conexión en paralelo es que la conexión en paralelo les da independencia a los elementos del circuito, porque ya vamos a ver que la corriente que circula por R1, por ejemplo, es totalmente independiente de que R2 y R3 estén conectadas o no. Efectivamente, los electrodomésticos en una casa están conectados en paralelo, porque necesitamos que sean independientes entre sí. Yo necesito que la heladera funcione independientemente de que yo enchufe el televisor o que funcione el lavarropas. Entonces, por esa razón, los elementos electrodomésticos se conectan en paralelo. Y en el circuito domiciliario, la tensión, digamos, o la diferencia de potencial tiene un valor efectivo de 220 voltios. Es como si tuviéramos una fuente de 220 voltios. Bueno, la otra cuestión que tenemos que analizar es el tema de los instrumentos de medición. Nosotros hemos hablado de corriente y de voltaje o diferencia de potencial. La corriente se mide con un instrumento que se llama amperímetro. El amperímetro es capaz de medir la corriente que circula dentro de él. Y entonces yo tengo que hacer que la corriente que quiero medir pase por el amperímetro. Por eso, si yo tengo este circuito, tengo que abrir el circuito, intercalar el amperímetro y permitir que la corriente que yo quiero medir pase por dentro del amperímetro. Ahora, para que el amperímetro funcione correctamente, debe tener una resistencia interna muy chiquitita, muy pequeña, porque si tuviera una resistencia comparable con las resistencias del circuito, estaría cambiando la resistencia equivalente y por lo tanto estaría modificando el valor de corriente que yo quería medir. Entonces, para que no haya un error de interacción, el amperímetro debe tener una resistencia despreciable. El otro instrumento que tenemos que conocer es el voltímetro. El voltímetro se utiliza para medir diferencias de potencial.
y el voltímetro es capaz de medir la diferencia de potencial que se establece entre sus bornes, entre sus extremos. Entonces, si yo quiero que un voltímetro mida una determinada diferencia de potencial, tengo que hacer que adquiera la misma diferencia de potencial que quiero medir, y por esa razón se lo conecta en paralelo con el elemento que queremos medir. En este caso, este voltímetro va a medir la diferencia de potencial entre los puntos A y B, es decir, en la resistencia R1. Un voltímetro, para funcionar correctamente, debe tener una resistencia muchísimo más grande que las resistencias del circuito. Esto es para que cuando la corriente llegue a este punto, prácticamente casi nada de la corriente se desvíe por el voltímetro y pase casi todo por el circuito principal. Porque si se desviara mucha corriente por el voltímetro, se modificaría la diferencia de potencial que yo quería medir. Se dice que un voltímetro ideal tiene una resistencia infinita. Con que sea mucho mayor que las resistencias del circuito es suficiente. Bueno, y para terminar voy a hacer algunos breves comentarios sobre los riesgos eléctricos. Bueno, cuando circulan corrientes eléctricas muy grandes, nosotros ya hemos visto que la energía potencial eléctrica que han adquirido las cargas dentro de la fuente se transforma en energía térmica. Eso hace que los conductores se calienten. Si la corriente que circula es muy grande, el calentamiento de los conductores puede llegar incluso a producir un incendio debido a la disipación de calor. Esa disipación de calor se le llama efecto Joule. Por otro lado, la corriente eléctrica también puede dañar los tejidos vivos. Por ejemplo, si a una persona le da la corriente, esa corriente puede producir daños por diferentes causas. Primero porque al disipar calor por efecto Joule, se calientan los tejidos y pueden causar quemaduras. Y por otro lado, la corriente eléctrica estimula nervios y músculos, y por eso es que se siente como un choque eléctrico o un golpe de corriente. La gravedad de los efectos que produzca la corriente depende del valor que tenga la corriente, del tiempo en el que actúe y de la zona del cuerpo por la cual pase. Una corriente más o menos de unos 5 miliamperes que circula a través de, por ejemplo, del pulgar y el índice de una persona, puede producir una sensación como un choque eléctrico, pero prácticamente no produce ningún daño. Una corriente más grande, de más o menos unos 10 miliamperes, ya puede afectar los músculos de la mano y puede hacer que estos músculos se contraigan, lo que impediría a la persona soltar el alambre, digamos, o el elemento que le está dando la corriente. Si la corriente tiene un valor por encima de los 80 o los 100 miliamperes y además pasa a través del torso del cuerpo, de manera que al menos una parte de la corriente pase por el corazón durante más de un segundo o dos, entonces los músculos cardíacos empiezan a contraerse de manera irregular y la sangre no se bombea de manera adecuada. Y si esto dura mucho tiempo, puede llegar a ocasionar la muerte. Una corriente mucho mayor, por ejemplo, del orden de 1 ampere, no produce este tipo de efectos, pero sí puede provocar serias quemaduras internas. El cuerpo humano, digamos, el interior del cuerpo es un buen conductor porque está formado básicamente por agua, ¿no es cierto?, con iones disueltos. Pero la piel, cuando está seca, es un mal conductor. Por lo tanto, la resistencia equivalente total, incluyendo la piel, puede ser muy grande. Con la piel seca, la resistencia del cuerpo humano varía entre 10 a la 4 y 10 a la 6 ohmios. Ahora, con la piel húmeda, la resistencia baja, se hace mucho más chica, del orden de los 10 a la 3 ohmios más o menos. Si una persona con la piel mojada toca el enchufe, de tal forma que a su cuerpo se le aplique una diferencia de potencial de 220 voltios, la corriente
que se origina a través del cuerpo la podemos estimar como el voltaje aplicado dividido en la resistencia. El voltaje sería 220 voltios, que es la tensión domiciliaria, y la resistencia, si la piel está húmeda, hemos dicho que es 10 a la 3 ohmios, que serían unos 1000 ohmios. Y esto nos daría una corriente de más o menos 220 miliamperes, y ya habíamos dicho que por encima de 80 o 100 miliamperes puede producir efectos graves.